los demás están todos disponibles. Sí, e incluso la lista la puedo adelantar porque la acabamos de dar ya en el vestuario y viajan todos los jugadores excepto Johnny sancionado, Iván y Andrew Hulsager. Sí, yo creo que sí, porque al final los días que ha parado han sido muy pocos y está en condiciones como todos los que llevo al 100% en el aspecto físico. Como sabéis, tenemos algún caso pues que lleva tiempo sin jugar, como el caso de Facundo, pero en el caso de Sergi el parón ha sido muy corto, ¿no? Y desde el miércoles está entrenando con el grupo al 100%, o sea que tiene las mismas opciones que cualquier otro de jugador. En sí, por la lesión por la sanción de Johnny, también un poco como no puede ser de otra manera, por la forma de jugar un poco del Barcelona, pero sí, la solución la tengo. Lo que pasa es que, como comprenderéis, y vuelvo a repetiroslo, yo sé que vosotros tenéis la obligación de preguntarme y de conocer o intentar conocer antes de tiempo quién voy a poner y qué voy a hacer, pero yo no puedo sería estúpido por mi parte dar información al rival, ¿no? Que no sean más que pequeños matices, pero si podemos mantener un poco de incertidumbre en el rival, pues mucho mejor, ¿no? Pero no creo que sea algo especial, ¿no? Es algo que les estoy pidiendo desde el primer día, ¿no? Que unos días lo hemos hecho un poquito mejor, otros días un poco peor, pero en definitiva yo creo que también ha habido una progresión en este aspecto y creo que sobre todo, lo que digo, lo que hagamos tenemos que hacerlo juntos. O sea, obviamente cuando tengamos que ir a presionar tenemos que ir los 11 jugadores, ahí hablo incluido el portero, y cuando tengamos que defender tenemos que defender con los 11. Lo decía antes porque necesitamos ese trabajo colectivo. No, es una realidad, sí, es una realidad que no defendimos. A ver, no se defendió desde arriba bien, es lo que sí, lo que no fuimos capaces es de hacer una presión suficientemente agresiva para que el Eibar llegase con facilidad a nuestra portería. No era un partido fácil en ese sentido también, porque ellos al final nos hacían un 4-2-4. Claro, si saltas arriba, la sensación es que enseguida te juegan a la última línea y sus hombres de arriba son gente fuerte. Entonces yo asumo, se lo dije a los jugadores, mi parte de responsabilidad, y no sé si lo llegué a decir aquí en la rueda de prensa, porque en el fondo yo creo que también un poco condicionados por ese resultado de la ida y de sensación de que, bueno, sí voy a conseguir ganar el partido también, pero no quiero perder lo que tengo. Creo que no fui quizá capaz de transmitir al grupo ese punto de agresividad que teníamos que tener para poder contrarrestar el juego del Eibar. Pero también es cierto que ocasiones evidentemente nos hicieron 4, 5, 6 ocasiones más o menos claras, pero también no entraron gol. Y vuelvo a repetir algo que aquí he dicho también. Claro, cuando tú defiendes más cerca de tu portería, lo haces con mucha más gente, el nivel de efectividad nuevamente de los rivales baja. Nosotros, si vamos a la presión alta, evidentemente sabemos que asumimos un riesgo, porque la vez que tengas que defender nuevamente va a ser más en transición y tienes menos jugadores, y normalmente la efectividad es algo mayor, o por lo menos en cuanto a nosotros el número de esa efectividad ha sido, o de porcentajes, es claro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que combinar, intentar acertar en qué días tenemos que, y en qué momentos incluso, depende del día, tenemos que defender cerca de nuestra portería, porque nos convenga a nosotros o porque nos obliga el rival, y qué días podemos y debemos ir a una presión alta y asumir esos riesgos, ¿no?